¿Te intimidan? Devuélvelo. Maquiavelo sabía cómo. No huyas del miedo, úsalo. Haz que te teman a ti. El miedo es una sombra que se arrastra detrás de nosotros, silenciosa pero persistente. Se cuela en las grietas de nuestras decisiones, se disfraza de prudencia y a menudo nos hace retroceder justo cuando deberíamos avanzar. Pero ¿y si te dijera que el miedo no es tu enemigo, sino tu herramienta? ¿Y si te revelara que Maquiavelo, ese pensador temido por los poderosos y malinterpretado por los débiles, sabía exactamente cómo convertir el miedo en poder? Antes de continuar, haz una pausa. Suscríbete, comparte este video y comenta. El miedo no me gobierna, porque este viaje no es solo una historia, es una transformación. Maquiavelo escribió en El Príncipe: es mejor ser temido que amado, si no se puede ser ambas cosas. Pero lo que muchos no entienden es que esta frase no es una invitación a la tiranía, sino una advertencia contra la debilidad. En un mundo donde los lobos acechan, el cordero que no aprende a rugir está condenado. Imagina a un joven príncipe, heredero de un trono fracturado por traiciones y alianzas rotas. Su padre, un rey sabio pero indulgente, fue derrocado por confiar demasiado. El joven, apenas coronado, se enfrenta a una corte llena de sonrisas falsas y puñales escondidos. ¿Qué hace? ¿Se esconde tras la diplomacia? ¿O aprende a usar el miedo como un escudo? Maquiavelo le habría dicho: no temas ser temido si tu causa es justa y tu propósito firme, porque el respeto nace del equilibrio entre la admiración y el temor. Y ese equilibrio es el arte del liderazgo. Pero no necesitas una corona para aplicar esta lección. En una relación de pareja, por ejemplo, ¿cuántas veces has callado tu verdad por miedo a perder al otro? ¿Cuántas veces has cedido no por amor, sino por temor al conflicto? El amor sin respeto se convierte en sumisión, y el respeto nace cuando uno se atreve a poner límites, incluso si eso incomoda. Recuerdo a Clara, una amiga que vivió años en una relación donde su pareja decidía todo, desde qué ropa debía usar hasta con quién podía hablar. Ella decía: es que si le digo algo se enoja. Pero un día, cansada de vivir en una jaula dorada, se miró al espejo y dijo: prefiero estar sola que ser invisible. Esa fue su revolución. Y cuando se fue, no solo recuperó su libertad, sino también su dignidad. Maquiavelo no hablaba de manipular por placer, sino de sobrevivir en un mundo donde la ingenuidad se paga caro. En sus palabras, un príncipe prudente no puede ni debe mantener su palabra cuando tal observancia le perjudica, y cuando las causas que lo hicieron prometer han desaparecido. Esto no es cinismo, es estrategia, porque la vida no es un tablero de ajedrez donde todos juegan limpio. Es una selva, y en la selva la astucia es tan vital como la fuerza. En la amistad también se aplica. ¿Alguna vez has tenido un amigo que solo aparece cuando necesita algo? Que te halaga en público, pero te socava en privado. Maquiavelo diría: conócelo, pero no le entregues tu alma. Porque el verdadero poder no está en controlar a los demás, sino en no dejar que te controlen. Hay una historia que me marcó. Un joven consejero en la corte de Florencia, brillante pero ingenuo, fue traicionado por su mentor. Lo acusaron falsamente de conspirar contra el gobierno. Lo torturaron, lo exiliaron. Ese joven era Maquiavelo. Y en lugar de rendirse, escribió El Príncipe. No como venganza, sino como advertencia, porque entendió que el poder no se mendiga, se construye. ¿Y tú? ¿Qué estás construyendo? ¿Una vida basada en el miedo a decepcionar, a ser rechazado, a no encajar? ¿O una vida donde el miedo es el fuego que forja tu carácter? Maquiavelo también escribió: los hombres ofenden antes al que aman que al que temen. No porque el temor sea superior al amor, sino porque el amor sin límites se da por sentado. Y cuando te das por sentado, te vuelves prescindible. Así que levanta la cabeza. No estás aquí para ser una sombra en la historia de otros. Estás aquí para escribir la tuya. Y si el miedo aparece, no lo huyas. Míralo a los ojos y dile: gracias por venir. Ahora muéstrame el camino. Porque el miedo no se vence ignorándolo. Se vence caminando con él hasta que deje de tener poder sobre ti. El poder no siempre se grita. A veces el poder es el silencio que incomoda, la mirada que no baja,
la decisión que no se explica. Maquiavelo lo sabía. En un mundo donde todos quieren ser escuchados, el que sabe cuándo callar tiene ventaja, porque el silencio bien usado es una espada invisible. En El Príncipe, Maquiavelo advierte, el que engaña encontrará siempre quien se deje engañar. No lo dice con cinismo, sino con lucidez, porque la ingenuidad no es virtud cuando se convierte en debilidad. Y en las relaciones humanas, muchas veces el que más ama es el que más se expone. Pero amar no significa entregarse sin estrategia. Amar también es protegerse. Pensemos en una pareja. Uno de ellos siempre cede, siempre perdona, siempre espera. El otro, consciente o no, empieza a tomar ese amor como garantía. Y cuando el equilibrio se rompe, el amor se convierte en deuda. Maquiavelo no escribió sobre el amor romántico, pero sus ideas aplican. El respeto se negocia, no se ruega. Hay una historia que ilustra esto con crudeza. En la corte de un pequeño ducado italiano, una joven noble fue prometida en matrimonio a un hombre poderoso, pero cruel. Ella, instruida en las artes de la diplomacia, no se rebeló abiertamente. En cambio, cultivó alianzas, ganó la simpatía del pueblo, y cuando su esposo cayó en desgracia por sus propios excesos, ella ya tenía el favor necesario para tomar el control. No lo hizo con espadas, sino con inteligencia. No gritó, pero todos la escucharon. Maquiavelo habría aplaudido su astucia, porque entendía que el poder no siempre se toma por la fuerza. A veces se hereda por paciencia, a veces se gana por presencia. ¿Y tú, cómo manejas tu poder? ¿Lo entregas por miedo a incomodar? ¿Lo escondes por temor a ser juzgado? ¿O lo cultivas en silencio, como una semilla que un día romperá la tierra? En la amistad también hay jerarquías invisibles. El amigo que siempre organiza, que siempre paga, que siempre escucha, y el otro que siempre recibe. Maquiavelo diría, no te conviertas en el sirviente de tu propia bondad, porque incluso la virtud, sin límites, se vuelve vicio. Una vez conocí a un hombre llamado Esteban. Era el alma de su grupo. Todos lo buscaban para consejos, para favores, para apoyo. Pero cuando él cayó en una crisis personal, nadie estuvo. Nadie. Y ahí entendió que había confundido utilidad con amistad, que había sido necesario, pero no amado. Desde entonces cambió. No se volvió frío, pero sí selectivo. Y por primera vez empezó a recibir lo que antes solo daba. Maquiavelo escribió, los hombres olvidan más rápidamente la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Una frase dura sí, pero profundamente real. Porque en el fondo, muchos valoran más lo que les das que lo que eres. Y si no pones límites, te vaciarán. Por eso, este es el momento de hacer una pausa y reflexionar. Si este mensaje resuena contigo, suscríbete, comparte este video y comenta. Mi poder no es negociable, porque reconocer tu valor es el primer paso para que los demás también lo hagan. Volvamos al miedo. Ese viejo conocido que se disfraza de prudencia, que te dice, no hables, no actúes, no cambies. Pero Maquiavelo sabía que el miedo, bien dirigido, es combustible, que el líder que no teme actuar, incluso cuando no tiene todas las respuestas, inspira más que el que duda eternamente. En política, en negocios, en relaciones, el que se atreve a decidir gana respeto, aunque se equivoque, porque el error se perdona. La cobardía no. Y no se trata de ser cruel, se trata de ser claro, de no pedir permiso para existir, de no disculparte por tener ambición, por querer más, por decir no. Porque cada vez que cedes por miedo, alguien más gana poder sobre ti. Maquiavelo también dijo, el que desea ser obedecido debe saber mandar. Y mandar no es gritar, es tener dirección, es saber lo que quieres y no temer pedirlo. Es mirar a los ojos y decir, esto es lo que merezco. Y sostener esa mirada, incluso si tiembla tu voz. Hay una escena que nunca olvido. Un joven líder, recién ascendido, enfrentado a un equipo que lo subestimaba. En su primera reunión, todos lo interrumpían, lo corregían, lo ignoraban. Pero él no alzó la voz. Esperó. Y cuando todos terminaron, dijo, gracias por sus opiniones. Ahora escuchen la mía. Y habló con tal claridad, con tal convicción, que nadie volvió a interrumpirlo.
no por miedo, sino por respeto. Ese es el poder que Maquiavelo entendía, el que no necesita imponerse, porque se impone solo. El poder no siempre se hereda, a veces se roba, a veces se gana, pero casi siempre se finge primero. Maquiavelo lo sabía, por eso escribió, todos ven lo que pareces, pocos sienten lo que eres. Y en esa frase se esconde una verdad brutal. La percepción es más poderosa que la intención. En un mundo donde la imagen lo es todo, quien domina la percepción, domina la realidad. Puedes ser sabio, justo, generoso, pero si no proyectas fuerza, te verán débil. Y si te ven débil, te tratarán como tal. Esto no es injusto, es humano. Piensa en una relación de pareja. Uno de los dos siempre está disponible, siempre responde primero, siempre cede. El otro, sin maldad, empieza a asumir que así debe ser. No porque no ame, sino porque el amor sin misterio pierde magnetismo. Maquiavelo no hablaba de amor, pero sí de poder. Y el amor, aunque nos duela admitirlo, también es un juego de poder. Una mujer llamada Teresa me contó una vez su historia. Durante años fue la pareja perfecta, siempre atenta, siempre presente, siempre dispuesta. Pero su pareja, con el tiempo, dejó de verla. No porque dejara de amarla, sino porque dejó de admirarla. Cuando ella empezó a poner límites, a decir no, a priorizarse, algo cambió. Él volvió a mirarla con deseo, con respeto, porque el poder, incluso en el amor, es atractivo. Maquiavelo habría dicho, no muestres todas tus cartas, deja siempre algo a la imaginación del otro, porque el misterio no es manipulación, es estrategia emocional, y esto se aplica también al liderazgo. Un líder que se muestra demasiado accesible, demasiado predecible, pierde autoridad. El equilibrio está en ser cercano, pero no igual. En ser humano, pero no común. Porque el respeto nace de la diferencia. En una pequeña ciudad del norte de Italia, un alcalde recién electo decidió gobernar como uno más. Caminaba sin escolta, comía en los mercados, hablaba con todos. Al principio fue amado, pero pronto los comerciantes empezaron a exigirle favores, los ciudadanos a tratarlo como un empleado. Perdió el control, y cuando intentó recuperar la autoridad, ya era tarde. Lo derrocaron en las siguientes elecciones. Maquiavelo lo habría advertido. Un príncipe que se hace despreciar pierde el respeto, y sin respeto no hay obediencia. No se trata de ser distante, se trata de ser consciente de tu rol, porque si tú no lo respetas, nadie más lo hará. ¿Y tú respetas tu propio rol en tu vida? ¿O te minimizas para agradar, para encajar, para no incomodar? ¿Cuántas veces has dicho sí cuando querías decir no? ¿Cuántas veces has sonreído cuando querías gritar? El miedo a incomodar es el primer paso hacia la autoanulación. Y Maquiavelo, que vivió entre traiciones y conspiraciones, entendía que el que no se defiende, se pierde. Hay una historia que me conmueve. Un joven artista, talentoso pero inseguro, vivía a la sombra de su maestro. Cada vez que intentaba mostrar su obra, el maestro lo corregía, lo opacaba, lo desanimaba. Hasta que un día el joven decidió firmar una pintura con su nombre y colgarla en la plaza. La gente la admiró. El maestro, furioso, lo confrontó. Y el joven respondió, prefiero tu odio a tu sombra. Ese día nació un nuevo maestro. Maquiavelo habría sonreído, porque entendía que el poder no se pide, se toma. Y aquí va otro llamado a la acción. Si esta historia te inspira, suscríbete, comparte este video y comenta. Prefiero tu odio a tu sombra, porque a veces el precio de tu libertad es la incomodidad de otros. Volvamos al miedo. Ese viejo fantasma que nos susurra que no somos suficientes, que nos dice que si mostramos nuestra fuerza, nos quedaremos solos. Pero Maquiavelo sabía que el verdadero aislamiento no viene de ser fuerte, sino de ser invisible. El que no se hace temer, se hace olvidar. Una frase dura, sí, pero en un mundo saturado de voces, el que no se impone, desaparece. Y no se trata de infundir miedo por crueldad, se trata de dejar claro que tu presencia tiene peso, que tu tiempo vale, que tu voz cuenta, porque si tú no lo crees, nadie lo hará por ti. Hay una mujer que conocí, empresaria, madre, líder.
Durante años fue subestimada por ser demasiado amable. Hasta que un día en una reunión, alguien la interrumpió por quinta vez. Ella se levantó, miró a todos y dijo, «Si no me van a escuchar, no tengo nada que hacer aquí». Y se fue. Al día siguiente todos la buscaron. No por miedo, sino por respeto, porque entendieron que su presencia no era un favor, era un privilegio. Ese es el poder que Maquiavelo defendía, el que no se impone con gritos, sino con límites. El poder verdadero no es el que se impone con violencia, sino el que se mantiene con coherencia. Maquiavelo lo entendía mejor que nadie. Por eso escribió, un príncipe debe aprender a no ser bueno y a usar o no usar esta capacidad, según lo exijan las circunstancias. No es una invitación a la maldad, sino una advertencia contra la rigidez moral en un mundo que no siempre premia la virtud. Porque hay momentos en los que ser bueno es un lujo, y otros en los que ser firme es una necesidad. El arte está en saber cuándo cambiar de máscara sin perder el rostro. En una relación, esto se traduce en saber cuándo ceder y cuándo sostenerse. En una amistad, en saber cuándo apoyar y cuándo alejarse. En el liderazgo, en saber cuándo escuchar y cuándo decidir sin consultar. Porque el poder no es democrático, es estratégico. Una vez, en una empresa familiar, el hijo menor fue nombrado gerente general. Todos lo veían como el niño, el que no tenía experiencia, el que debía obedecer. Pero él, en lugar de intentar agradar, tomó decisiones difíciles desde el primer día. Despidió a un gerente corrupto, reestructuró procesos y enfrentó a su propio tío en una junta. Al principio lo odiaron, luego lo respetaron y finalmente lo siguieron. Maquiavelo habría dicho, el que quiere agradar a todos termina siendo esclavo de todos. Porque el liderazgo no es un concurso de simpatía, es una prueba de carácter. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has traicionado tus propios principios por miedo a decepcionar? ¿Cuántas veces has dicho sí para evitar el conflicto, sabiendo que ese sí te alejaba de ti mismo? El miedo a ser rechazado es una prisión invisible, pero Maquiavelo nos enseña que el rechazo no es el fin, es el filtro, el que separa a los que te quieren por conveniencia de los que te respetan por convicción. Los hombres juzgan más por los ojos que por la inteligencia, porque todos pueden ver, pero pocos comprenden lo que ven. Esta frase, tan cruda como real, nos recuerda que la imagen que proyectas es tu primera defensa. No se trata de fingir, se trata de construir una presencia que hable por ti incluso cuando estás en silencio. Hay una mujer que conocí, líder comunitaria en un barrio difícil. No tenía títulos, ni dinero, ni poder formal. Pero cuando ella hablaba, todos callaban. ¿Por qué? Porque su presencia era coherente con su historia. Porque no necesitaba gritar para ser escuchada. Porque su autoridad venía de su ejemplo, no de su cargo. Ese es el poder que perdura. El que no depende de un título, sino de una identidad. Si estás construyendo ese tipo de poder, suscríbete, comparte este video y comenta. Mi presencia habla por mí, porque cuando tu presencia es fuerte, tu ausencia también lo es. Maquiavelo también nos advierte sobre los aduladores. No hay manera de protegerse mejor contra la adulación que hacer entender a los hombres que no te ofenderán si te dicen la verdad. Esto es vital, porque el poder sin crítica se convierte en tiranía, y el líder que no escucha termina rodeado de ecos, no de voces. En tu vida, ¿quién te dice la verdad? ¿Quién te confronta con respeto? ¿Quién te ayuda a crecer, aunque duela? Rodéate de esas personas, porque el poder que no se cuestiona se corrompe. Y no olvides, el miedo no desaparece, se transforma, en prudencia, en estrategia, en impulso. El miedo no es tu enemigo, es tu brújula. Si algo te da miedo, probablemente es porque importa, porque te reta, porque te transforma. Maquiavelo no escribió para los cobardes, escribió para los que están dispuestos a mirar al miedo a los ojos y decir, no me detendrás. Para los que entienden que el poder no es un fin, sino un medio. Un medio para proteger, para construir, para dejar huella. ¿Y tú? ¿Qué huella estás dejando? El poder no es eterno, pero puede ser trascendente. Maquiavelo lo sabía,
Por eso no escribió para los poderosos de su tiempo, sino para los que vendrían después. Su legado no fue un trono, sino una forma de pensar, una forma de ver el mundo sin filtros, sin ilusiones, sin miedo. El que funda un estado y no prevé los males futuros no es verdaderamente sabio. Esta frase, tomada de discursos sobre la primera década de Tito Livio, nos recuerda que el verdadero poder no es el que se disfruta hoy, sino el que se proyecta hacia el mañana, el que construye estructuras que resisten el tiempo, incluso cuando el líder ya no está. En las relaciones humanas esto se traduce en dejar huellas, no cicatrices, en construir vínculos que no dependan del miedo, sino del respeto, en formar alianzas, no dependencias. Una vez un viejo líder tribal reunió a sus hijos antes de morir. Les entregó una vara a cada uno y les pidió que la rompieran. Todos lo hicieron con facilidad. Luego les entregó un manojo de varas atadas. Ninguno pudo romperlo. Así es el poder, les dijo. Dividido es frágil, unido es invencible. Maquiavelo habría asentido, porque entendía que el poder individual es vulnerable, pero el poder compartido con inteligencia se convierte en estructura. ¿Y tú? ¿Estás construyendo estructuras o solo sobreviviendo al día a día? ¿Estás sembrando respeto o solo evitando conflictos? ¿Estás dejando un legado o solo acumulando momentos? En una empresa, en una familia, en una comunidad, el verdadero líder no es el que manda más fuerte, sino el que enseña a otros a liderar. El que no teme rodearse de personas brillantes. El que no necesita ser el centro porque ya es el eje. El que se apoya en el pueblo edifica sobre roca. El que se apoya en los grandes edifica sobre arena. Maquiavelo lo escribió pensando en los príncipes, pero aplica a todos. Porque el poder que depende de halagos, de jerarquías artificiales, de miedo impuesto, se derrumba al primer viento. Pero el poder que nace del respeto genuino, de la coherencia, de la visión compartida, se convierte en legado. Hay una historia que me emociona. Un maestro rural, en un pueblo olvidado, dedicó su vida a enseñar a niños que nadie más quería educar. Nunca fue famoso, nunca fue rico. Pero años después, uno de sus alumnos se convirtió en ministro de Educación, otro en médico, otro en escritor. Y todos, al ser entrevistados, dijeron lo mismo. Todo comenzó con él. Ese maestro no tuvo poder político, pero tuvo poder real, porque cambió destinos. Maquiavelo habría dicho, ese hombre entendió el arte de gobernar sin trono. ¿Y tú? ¿A quién estás impactando? ¿Quién hablará de ti cuando ya no estés? ¿Qué historia estás escribiendo con tus decisiones? Porque el miedo puede paralizarte, sí, pero también puede impulsarte. Puede ser el muro que te detiene o el fuego que te empuja. La diferencia está en cómo lo usas. Maquiavelo no escribió para los cobardes. Escribió para los que están dispuestos a mirar la realidad sin adornos. Para los que entienden que el poder no es un privilegio, sino una responsabilidad. Que el respeto no se exige, se cultiva. Que el miedo no se evita, se transforma. Y si has llegado hasta aquí, ya lo sabes. No dejes que nadie te intimide. Porque el mundo no necesita más personas que se esconden. Necesita líderes. Necesita voces firmes. Necesita presencia. Suscríbete, comparte este video y comenta. Mi legado comienza hoy. Porque no estás aquí para sobrevivir. Estás aquí para dejar huella. El poder no solo se conquista, también se protege. Y muchas veces se protege no con espadas, sino con visión. Maquiavelo lo sabía. Por eso escribió, el que no prevé lo que puede suceder, no puede gobernar. Porque el verdadero líder no solo actúa en el presente, anticipa el futuro. Y en un mundo donde las lealtades cambian con el viento, la previsión es más valiosa que la fuerza. En las relaciones humanas, esto significa estar atento a las señales, a los silencios que pesan más que las palabras, a los gestos que revelan intenciones ocultas, porque la traición rara vez llega de frente, casi siempre llega disfrazada de cercanía. Una vez un joven emprendedor confió ciegamente en su socio. Compartieron todo, ideas, recursos, sueños. Pero cuando el negocio empezó a crecer, el socio lo desplazó, lo silenció, lo borró. El joven, devastado, buscó venganza.
Pero luego entendió que la mejor respuesta no era destruir, sino construir algo aún más grande. Y lo hizo. Hoy, su nuevo proyecto es 10 veces más exitoso, y su antiguo socio, olvidado. Maquiavelo habría dicho, la venganza más elegante es el éxito, porque el poder que se reconstruye después de una caída es más fuerte, más sabio, más real. ¿Y tú? ¿Cómo respondes a la traición? ¿Con rabia? ¿Con silencio? ¿Con crecimiento? Los hombres cambian de voluntad con facilidad, y es fácil convencerlos de algo, pero difícil mantenerlos convencidos. Esta frase nos recuerda que el poder no es estático, que la influencia debe renovarse constantemente, que no basta con conquistar, hay que sostener. En una relación de pareja, esto significa que el amor no se da por sentado, que el respeto se cultiva cada día, que el poder compartido no es debilidad, sino fortaleza, porque cuando ambos se sienten libres, ambos eligen quedarse. En la amistad significa que la lealtad no se exige, se inspira, que el amigo que te sigue en la sombra es más valioso que el que solo aparece en la luz. Y en el liderazgo significa que el respeto no se impone, se gana, una y otra vez. Hay una historia que ilustra esto con fuerza. Un líder militar, famoso por su estrategia, fue traicionado por uno de sus generales. En lugar de castigarlo públicamente, lo enfrentó en privado. Le dijo, sé lo que hiciste, pero también sé lo que puedes ser. Le dio una segunda oportunidad. El general, conmovido, se convirtió en su aliado más leal, y juntos ganaron la guerra. Maquiavelo no era ingenuo, pero entendía que el perdón, cuando se da con inteligencia, puede ser más poderoso que el castigo, porque transforma enemigos en aliados. Y eso, en política y en la vida, es oro puro. ¿Y tú? ¿A quién podrías transformar con una segunda oportunidad? ¿Y a quién necesitas soltar para proteger tu paz? El que no cambia con el tiempo, perece con él. Esta frase, tan simple como profunda, nos recuerda que el poder que no se adapta, se oxida, que el miedo al cambio es el mayor enemigo del crecimiento, que la rigidez es una forma de muerte lenta. Maquiavelo no escribió para los que quieren que todo siga igual, escribió para los que entienden que el cambio es la única constante y que el verdadero poder es la capacidad de reinventarse. Hay una mujer que conocí, ejecutiva de alto nivel, que un día lo perdió todo. Trabajo, pareja, reputación. En lugar de hundirse, se fue a vivir al sur, sola, sin títulos, sin agenda. Aprendió a cultivar la tierra, a escuchar el silencio, a reconstruirse desde cero. Hoy lidera una red de mujeres emprendedoras rurales y dice, perderlo todo fue lo mejor que me pasó. Maquiavelo habría dicho, el que se conoce a sí mismo nunca está perdido, porque el poder más profundo no es el que se ejerce sobre otros, es el que se ejerce sobre uno mismo. El poder más difícil de conquistar no es el que se ejerce sobre otros, es el que se ejerce sobre uno mismo. Maquiavelo lo intuía, aunque viviera en un mundo de príncipes y ejércitos, porque entendía que el verdadero líder no es el que domina territorios, sino el que domina sus impulsos, sus miedos, sus dudas. El que controla sus pasiones, controla su destino. Esta frase, aunque no literal de sus textos, resume el espíritu de su pensamiento. Porque el poder sin autocontrol es una bomba, y el miedo sin dirección es una cadena. En la vida cotidiana, esto se traduce en decisiones pequeñas pero poderosas. En elegir no responder con rabia, en decidir cuándo hablar y cuándo callar, en saber cuándo retirarse, no por cobardía, sino por sabiduría. Una mujer llamada Lucía me contó que durante años vivió con una ira contenida. En su trabajo, en su casa, en su cuerpo, siempre reaccionando, siempre a la defensiva, hasta que un día, en medio de una discusión, se quedó en silencio. No por miedo, sino por claridad. Y en ese silencio, se escuchó a sí misma por primera vez. Desde entonces, su poder no fue gritar más fuerte, sino elegir cuándo no hacerlo. Maquiavelo habría dicho, el que se domina ya ha vencido. Porque el autocontrol es la forma más pura de poder. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has perdido el control por miedo a perder el respeto? ¿Cuántas veces has confundido reacción con fuerza? ¿Cuántas veces has sentido que si no impones, desapareces?
El que se apoya solo en la fortuna cae con ella. Maquiavelo lo escribió para advertir que el poder basado en factores externos, dinero, belleza, estatus, es frágil. Pero el poder que nace de la identidad, de la claridad, de la coherencia, es inquebrantable. Hay una historia que me marcó profundamente. Un hombre, tras perder su empresa, su casa y su reputación, decidió caminar por Sudamérica con una mochila y un cuaderno. En cada pueblo escribía historias de la gente. No pedía nada, solo escuchaba. Años después publicó un libro con esas historias. Hoy es un referente en liderazgo humano. Su poder no vino del éxito, vino del fracaso, porque ahí descubrió quién era sin títulos, sin aplausos, sin máscaras. Maquiavelo habría dicho, el que se reconstruye desde la nada ya no teme a nadie. Porque el miedo pierde fuerza cuando ya has tocado fondo y has vuelto a levantarte. ¿Y tú, qué harías si no tuvieras miedo? ¿Qué dirías si no temieras ser juzgado? ¿Qué cambiarías si supieras que puedes volver a empezar? El que no arriesga, no conquista. No es una frase de Maquiavelo, pero está en el corazón de su pensamiento. Porque él sabía que el poder no es para los que esperan, es para los que se atreven, para los que entienden que el miedo no se elimina, se integra, que la valentía no es ausencia de temor, sino acción a pesar de él. Y aquí, en este punto del viaje, te invito a hacer una pausa, a mirar hacia adentro, a preguntarte, ¿estoy viviendo desde el miedo o desde el poder? Porque el poder no es arrogancia, es presencia, es saber quién eres, qué quieres y qué no estás dispuesto a tolerar. Es caminar con firmeza, incluso cuando tiemblan tus piernas. Es hablar con claridad, incluso cuando tu voz se quiebra. Es elegirte una y otra vez, incluso cuando el mundo te empuja a olvidarte. Maquiavelo no escribió para los perfectos, escribió para los valientes, para los que se atreven a mirar la vida como es, no como desearían que fuera, para los que entienden que el miedo no se vence con fuerza, sino con estrategia, con visión, con propósito. Y tú que has llegado hasta aquí, ya lo sabes. No dejes que nadie te intimide, porque tu poder no está en lo que tienes, está en lo que eres capaz de sostener cuando todo tiembla. El poder, cuando se comprende profundamente, deja de ser una herramienta para dominar y se convierte en una brújula para vivir. Maquiavelo no escribió para los tiranos, escribió para los lúcidos, para los que entienden que la vida no es una batalla constante, pero sí un terreno donde cada paso cuenta. El que no sabe gobernarse a sí mismo, no puede gobernar a otros. Esta idea, implícita en su obra, nos recuerda que el liderazgo comienza en el espejo, que no puedes exigir respeto si no te respetas, que no puedes pedir lealtad si no eres leal a tus principios, que no puedes inspirar si vives desde el miedo. ¿Y tú, qué estás modelando con tu vida? ¿Qué aprenden de ti quienes te rodean? ¿Qué energía dejas cuando sales de una habitación? Hay una historia que me conmueve cada vez que la recuerdo. Un padre, viudo, crió solo a su hija. No tenía grandes recursos, pero sí una ética inquebrantable. Cada noche, antes de dormir, le decía, no dejes que nadie te haga sentir pequeña. Esa niña creció, estudió, viajó, y un día enfrentó una sala llena de hombres que dudaban de su capacidad. Se levantó, habló con firmeza, y al terminar, todos aplaudieron. No por cortesía, por respeto, porque su presencia era el eco de una enseñanza silenciosa. Maquiavelo habría dicho, el poder que se transmite con el ejemplo es el más difícil de destruir, porque no depende de títulos, ni de cargos, ni de aplausos. Depende de coherencia. ¿Y tú, qué estás enseñando con tu forma de vivir? ¿Qué legado estás sembrando en quienes te observan, incluso sin que lo sepas? El que desea mantenerse en el poder debe aprender a ser flexible como el junco, no rígido como el roble. Esta metáfora, aunque no textual de Maquiavelo, refleja su pensamiento, porque el poder que no se adapta se quiebra, y el que se adapta sin perder su esencia se fortalece. En las relaciones, esto significa saber cuándo ceder sin rendirse, cuándo cambiar de estrategia sin traicionarse, cuándo retirarse para volver con más fuerza. Una mujer llamada Andrea, líder de un movimiento social, fue criticada por cambiar de postura en un tema clave. Muchos la acusaron de incoherente,
Pero ella respondió, no cambié de valores, cambié de perspectiva. Y con esa frase recuperó el respeto de muchos. Porque el poder también es humildad. La humildad de reconocer que crecer es cambiar. Maquiavelo no defendía la rigidez, defendía la eficacia. Y la eficacia en la vida es saber cuándo avanzar, cuándo esperar y cuándo transformar. ¿Y tú, estás dispuesto a cambiar para crecer? ¿O prefieres quedarte donde estás por miedo a perder lo que ya no te sirve? El que no se arriesga a perder, nunca gana de verdad, porque el miedo a perder es el mayor ladrón de oportunidades. Y Maquiavelo lo sabía. Por eso escribió para los que se atreven, para los que entienden que el poder no es un lugar, es un movimiento, una forma de estar en el mundo, una forma de mirar, de decidir, de actuar. Y si has llegado hasta aquí, ya no eres el mismo que cuando comenzaste. Porque ahora sabes que el miedo no es tu enemigo, es tu maestro, que el poder no es dominio, es claridad, que la estrategia no es frialdad, es inteligencia emocional, y que Maquiavelo, lejos de ser un cínico, fue un realista con visión, un hombre que entendió que la vida no premia al más bueno, sino al más sabio, al que sabe cuándo hablar y cuándo callar, cuándo avanzar y cuándo esperar, cuándo ceder y cuándo sostenerse. ¿Y tú, estás listo para vivir desde ese lugar? El poder, cuando se comprende, deja de ser una carga y se convierte en una forma de libertad. Maquiavelo no escribió para los que quieren controlar a otros. Escribió para los que quieren dejar de ser controlados por el miedo, por la culpa, por la necesidad de aprobación. El que depende de otros para su seguridad nunca estará seguro. Esta frase que resuena en cada página de El Príncipe nos recuerda que la verdadera fortaleza no viene de lo externo, viene de adentro, de la capacidad de sostenerse cuando todo alrededor se tambalea, de la decisión de no ceder tu poder a quienes no saben qué hacer con él. ¿Y tú, a quién le has entregado tu poder? ¿A una pareja que no te valora? ¿A un jefe que te minimiza? ¿A una voz interna que te repite que no eres suficiente? Maquiavelo no te diría que luches contra todos. Te diría que luches por ti, que te conviertas en el arquitecto de tu destino, que no esperes a que el mundo te dé permiso para ser quien ya eres. Hay una historia que lo resume todo. Un joven, cansado de ser ignorado, decidió escribir una carta a sí mismo. En ella se prometió nunca más callar su verdad, nunca más mendigar amor, nunca más esconder su luz. Esa carta con los años se convirtió en un manifiesto. Hoy es leída en conferencias, compartida en redes, tatuada en pieles, porque no hablaba solo de él, hablaba de todos nosotros. Maquiavelo habría dicho, el que se compromete consigo mismo ya ha ganado la mitad de la batalla, porque el poder más duradero es el que nace del compromiso con tu propia verdad. ¿Y tú, estás listo para hacer ese compromiso? El que no se atreve a incomodar nunca será recordado. Porque la historia no la escriben los que agradan, la escriben los que se atreven, los que dicen lo que otros callan, los que se levantan cuando todos se sientan, los que, incluso con miedo, dan un paso más. Y si has llegado hasta aquí, ya no eres el mismo, porque ahora sabes que el miedo no es el final, es el inicio, que el poder no es dominio, es claridad, que Maquiavelo no fue un monstruo, fue un espejo que nos muestra lo que somos capaces de ser cuando dejamos de pedir permiso. Así que levántate, habla, decide, actúa, no desde la rabia, desde la visión, desde la estrategia, desde el respeto por ti mismo, porque no estás aquí para hacer una nota al pie en la historia de otros. Estás aquí para escribir tu propio capítulo, con fuerza, con inteligencia, con propósito. Y si este mensaje te ha tocado, si algo dentro de ti ha despertado, si sientes que este es tu momento, entonces hazlo saber. Suscríbete, comparte este video y comenta. Mi historia comienza con coraje, porque el mundo necesita tu voz, tu visión, tu poder, y sobre todo necesita que no dejes que nadie te intimide. El miedo fue tu primer maestro, el poder tu segundo, pero ahora es momento de que tú seas tu propio guía. Maquiavelo no escribió para los que buscan fórmulas, escribió para los que buscan claridad.
Para los que entienden que la vida no es una línea recta, sino un campo de batalla donde cada paso debe ser consciente, donde cada decisión es una declaración de quién eres. El que no se atreve a gobernarse será gobernado por otros. Esta idea que atraviesa toda su obra no es una amenaza, es una invitación a despertar, a tomar el timón, a dejar de vivir en piloto automático. Y tú que has llegado hasta aquí, ya lo sabes. El miedo no se elimina, se transforma en estrategia, en visión, en impulso. Porque el miedo, cuando se comprende, se convierte en brújula. Y el poder, cuando se ejerce con propósito, se convierte en libertad. Hay una última historia que quiero contarte. Un anciano, al borde de la muerte, reunió a sus nietos. Les dijo: durante toda mi vida, tuve dos voces dentro de mí. Una me decía: calla, no molestes, no te expongas. La otra me decía: habla, actúa, arriésgate. La primera me protegió, la segunda me hizo vivir. Escuchen ambas, pero sigan a la que los haga sentir vivos. Maquiavelo habría sonreído, porque entendía que el poder no es solo para los reyes, es para todos los que se atreven a vivir con intención, a mirar la realidad sin miedo, a actuar con inteligencia, a amar con límites, a liderar con visión. ¿Y tú? ¿Qué voz vas a seguir? El que no escribe su historia será escrito por otros. Así que escribe, con tus decisiones, con tus silencios, con tus límites, con tu presencia. No dejes que nadie te intimide, porque tu poder no está en lo que aparentas, está en lo que sostienes cuando nadie te aplaude, en lo que defiendes cuando todos dudan, en lo que eliges cuando nadie te ve. Y si este viaje te ha transformado, si algo dentro de ti ha despertado, si sientes que este es tu momento, entonces hazlo saber. Suscríbete, comparte este video y comenta. Yo escribo mi historia, porque no estás aquí para ser espectador, estás aquí para ser protagonista. Y recuerda, como diría Maquiavelo si viviera hoy, el miedo es real, pero tú también lo eres, y eres más fuerte de lo que crees.